Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de Tal'Dorei Campaign Setting, el entorno de campaña de Tal'Dorei. Para los que no sepáis lo que es esto es un entorno de campaña en el cual se juegan las campañas de Critical Role, que es una serie de vídeos que se pueden ver por YouTube, por ejemplo, en Twitch creo que también se pueden ver, que son bastante populares en Estados Unidos, que son una campaña de Dungeons and Dragons, donde además los actores que participan allí, porque realmente no son jugadores normales, sino que son actores, incluyendo el propio máster, el señor Andrew Mercer, que trabajaban, bueno, no sé si todavía trabajan para Geek and Sundry. Supongo que la primera serie sí que trabajaban para Geek and Sundry. Ya las siguientes series ya salían ya directamente bajo el sello Critical Role. Y bueno, esto sería el primer entorno de campaña que sacaron para Critical Role, ya que hay dos campañas. La segunda campaña la sacaron junto con Wizards of the Coast para la Explorer's Guide to Withermount, la guía del explorador de Wildemount, que es otro continente en el mismo mundo. Este primer libro no fue lanzado bajo la tutela de Wizards of the Coast, sino que fue lanzado por Green Ronin, con, bueno, como si fuera una especie de producto genérico para la quinta edición de Dungeons and Dragons, lo cual hace que hay algunas cosas que no se hayan podido utilizar, cosa que se nota bastante en el otro libro. Pero este sería el primer libro del entorno de campaña. Lo primero que vamos a encontrar, lo primero que notamos, es que es bastante ligerito y además tiene el mapa. Tiene el mapa nada más entrar. Es un mapa que es incompleto. Es incompleto, falta una parte del continente, aunque bueno, esta es la parte principal donde normalmente se suelen jugar las partidas. Y aquí en la parte de atrás tendríamos el mapa completo. El mapa completo va pegado con una especie de goma, ¿vale? Y este ya tendría una parte del continente un poco más para abajo, tendría también lo que sería la leyenda y una cosa bastante importante que no vamos a tener en otro mapa, que es la escala. De hecho, este continente tendría una escala de unas 1000 millas de una punta a la otra. ¿Y qué nos encontramos aquí? Uy, un momentito, perdón, problema de foco. ¿Y qué nos encontraríamos aquí dentro, aparte del mapa, evidentemente? Pues nos encontraríamos un poquito lo que sería el mito de Exandria, que es el mundo de campaña. Esto también nos lo encontraremos en Wildemount, aunque explicado evidentemente con otras palabras. Realmente el origen del mundo es bastante parecido a lo de cuarta edición. Son titanes primordiales que en el mundo, llegan los dioses, batallan entre ellos. Los inmortales que quedan hacen que la magia evolucione muchísimo hasta que llega un momento en que las civilizaciones se derrumban, en lo que llaman la calamidad. Un inicio bastante clásico, normalmente suele en Dungeons and Dragons. Y luego tendríamos la historia del continente de Tal'Dorei, que es el continente donde se juega esta campaña. Principalmente está marcado porque hay dos civilizaciones, una de elfos y otra de enanos. Los elfos huyeron directamente a lo que sería el Feywild, esa especie de plano férico que crearon para cuarta edición. Y la historia moderna principalmente está marcada por lo que sería la emigración humana y el intento de los humanos de crear una especie de imperio tiránico que fue repelido por unos rebeldes liderados por un tal Tal'Dorei, que es el que da nombre, más que al continente podríamos decir que al reino, pero bueno, el continente es el continente de Tal'Dorei. Después tenemos un par de crisis bastante seguidas dentro de lo que sería en el reino de Tal'Dorei, que serían los sueños perdidos por el hielo, que sería una especie de incursión primordial, una incursión elemental del hielo, que intentaba negar el continente en una especie de edad del hielo. De hecho, creo que si no recuerdo mal estaba centrado aquí directamente. Se intentó más o menos expandir hasta que fue derrotada. Y luego vendrían todo lo que sería el Rey de la Ceniza, que sería más o menos una cosa más o menos opuesta, pero ya relacionada con dragones. Un dragón rojo y una hueste de dragones que serán conocidos como el Concilio Cromático, que intentaron arrasar el resto de Tal'Dorei, hasta que fueron derrotados por un grupo de PJs. Principalmente esta campaña no es para jugar las campañas de Critical Role, sino para jugar después de las campañas de Critical Role. Con lo cual,
Es un poco un quiero y no puedo, porque evidentemente nos vamos a perder casi todo lo que... Si seguís la serie web, nos vamos a perder prácticamente casi todo lo interesante. Pero tenemos un entorno de campaña que está bastante completo. Ya que es una labor que, bueno, principalmente teniendo en cuenta que la siguiente campaña la ha ido enfocando a otro continente, ya por lo menos ya tenemos una labor hecha, prácticamente no lo van a volver a tocar, salvo supongo que por referencias. Así que lo podemos utilizar. Aquí hablan acerca de cómo llevar una campaña de Tal'Dorei y los distintos temas que podemos poner. Cosas como, por ejemplo, los dioses aprisionados, el nacimiento de una república, porque se funda la República de Tal'Dorei debido a la muerte de Zen Tal'Dorei. El hecho de que hayan invenciones nuevas, porque se utiliza la pólvora y tal. Esto es, por cierto, un punto oscuro que luego tomaré. Territorio inexplorado, porque en la campaña evidentemente no se exploró todo el continente. De hecho hay una parte del continente que es un continente sin tocar por las campañas de Critical Role. Y tendríamos aquí lo que sería el Panteón de Exandria. Lo del Panteón de Exandria es un poco así, principalmente porque es un panteón de D&D mezclado tercera y cuarta edición con los nombres quitados. Es un poco marca blanca. Me explico. Bueno, con esto voy a hacer una especie de mini review de Wildermount. Aquí tenemos toda una serie de dioses que son los dioses principales, que serían el archicorazón, el todo martillo, la portadora del cambio, por ejemplo, con algunos logos bastante guays. Y luego tendríamos lo que serían los dioses. Luego tendríamos todo lo que serían los dioses traicioneros, ¿vale? El problema que tendríamos es que tenemos, por ejemplo, algunas deidades entre los dioses traicioneros, que creo que los tenemos por aquí. Por ejemplo, que tendríamos la madre de las arañas, el señor de los infiernos, el olvido encadenado, que si nos lo miramos directamente en Wildermount, tenemos los mismos dioses, pero con cosas renombradas. A ver si puedo encontrar los dioses por aquí, que creo que será relativamente fácil. No sé si lo tenemos por aquí. No, estos son tribus. Vale, aquí los tenemos, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, The Whispered One, que creo que tenemos por aquí. No, no lo tenemos aquí. The Whispered One, creo que está explicado como otra cosa. Pero tenemos, por ejemplo, por ejemplo, Tiamat sería el tirano de escamas. Y aquí tenemos, por ejemplo, el tirano de escamas. O sea, realmente son las mismas deidades. Lo que pasa es que cambiadas el nombre. Evidentemente, por ejemplo, Spider-Gwen Sloth. Tenemos el Chained Oblivion, Stathir Doom, por ejemplo. Hay algunas mezclas. Por ejemplo, aquí también en los dioses principales del panteón tenemos algunas otras cositas. Cosas como, por ejemplo, con la madre de los cuervos es la Raven Queen, que era una de las deidades que habían en cuarta edición. El dragón de platino, que evidentemente es Bahamut. Lo que pasa es que sin utilizar los nombres, supongo por problemas de derechos. Y tendríamos todo lo que son las razas de Tal'Dorei. Las razas del Tal'Dorei, realmente las de esta campaña en concreto, son bastante clásicos. Principalmente lo que tenemos son la típica combinación de enanos del manual del jugador, el foro del manual del jugador, Halfling del manual del jugador, Dragonborns. Y tenemos ya aquí cosas como, por ejemplo, que están los Goliaths, cosa que ya más o menos indican unas ciertas raíces comunes. Con cuarta edición, por ejemplo. Los semielfos, más o menos explicados. Realmente no tenemos ninguna diferencia muy drástica con respecto a lo que sería un mundo de campaña más o menos normal. Luego entraríamos en una sección un poco más interesante, que es la sección de facciones y sociedades de Tal'Dorei. Tenemos, por ejemplo, el Arcana Pansoptical, que es bastante curiosa porque tengo en los mundos que normalmente suelo creer, tengo una organización muy parecida a esta. Además, y hasta en el logo se parece. Que es la típica, es una sociedad de magos que se dedican a intentar que no exista otra calamidad. Además están organizados y además más o menos controlan todo lo que son los temas mágicos del mundo. Tenemos aquí una parte interesante que son los Ashari,
que además se les dedica bastante espacio dentro de lo que sería el libro, que son como una especie de sociedad de chamanes, druidas y cosas parecidas, que se dedican a vigilar todo lo que son los nodos elementales que hay por Tal'Dorei, ya que es una de las mayores amenazas que hay, ya que hay zonas donde las barreras entre planos son más o menos débiles y pueden haber invasiones extraplanarias y se dedican a vigilarlas. Teníamos por aquí una especie de gremio de gladiadores, de deportes sangrientos, la Cámara de la Piedra Blanca, que es una ciudad comercial que hay en el norte que se dedican a comerciar con una cosa llamada Piedra Blanca que sirve para hacer mejores objetos mágicos. Tendríamos también por aquí esto que es una organización, esto es una organización criminal, el Concilio de Tal'Dorei, que sería la nueva organización que ha surgido tras la caída de la monarquía. Tendríamos las casas de Greyhammer, que es el lugar de donde vienen los enanos. Como casi todo, como veis que casi todos son logos. Hay ilustraciones, lo que pasa es que están repartidas de una manera, yo creo que relativamente sabia, ya que están donde tienen que estar y poco más. No tenemos las enormes arcas que pueda tener Wizards para este respecto. Aunque ya sabéis que Wizards, cuando no tiene que poner ilustraciones, no las mete. Sí, no, fijaos en la mazmorra del mago loco, que casi no tiene ilustraciones. Y tenemos por aquí lo que sería el Gazettir. El Gazettir mira, el Gazettir este es bastante curioso en cuanto a maquetación. A mí me recuerda un poco a Erendor. En este sentido de que tiene el texto mezclado con las partes de la geografía que normalmente explora. Y para ser sincero, visto la vista atrás con Eberron, se antoja, a ver, es bastante extenso. Lo que pasa es que en muchas ocasiones tienes cosas un poco que te antojan repetitivas cada vez que tratan un bosque, por ejemplo. Una cosa importante es que en cada uno de los emplazamientos vamos a tener, además de detallar las ciudades, no hay tantas ciudades, así que realmente las vamos a tener más o menos todas. Y vamos a tener también ideas de aventura. De hecho, normalmente tendremos algunas ideas de aventura. Algunas están bastante más curradas que otras. Se notan sobre todo las que están curradas porque más o menos están pensados los bichos que puedan haber. Supongo que serán semillas de aventura, en caso de que se salieran un poco de guión. Y bueno, tenemos la Lucian Coast, que esto sería una especie de zona un poco más agreste, no normal, pero sin llegar a ser incivilizada, en la cual hay un montón de pantanos. Aquí habría lo que sería una especie de zona limítrofe con el plano elemental del aire que permitiría hacer cosas como, por ejemplo, la delta. Las sierras de Alabasto, que es donde está Whitestone, que aquí es donde echas un poco en falta el tema de que te dejan un poco de libertad, porque claro, te presentan todo Whitestone y te hablan acerca de que estaba gobernada por vampiros y de que había ciertas cosas en el bosque, y gigantes no muertos y cosas así, y te dicen esto ya no está. Aquí también, evidentemente, también te explican algunas cosas nuevas que puedas más o menos utilizar. Tienes aquí detallada lo que sería la ciudad de Whitestone, cosa que, como resulta que fue importante en la campaña, pues te la tienen un poquito más detallada. Tendríamos lo que serían los Dividing Plains, que esto sería toda la zona intermedia, que sería como el medio oeste. Realmente es el medio oeste americano. Y además enfocado como si fuera el medio oeste americano. De hecho, tiene la ciudad de Kimal, que la ciudad de Kimal es Las Vegas. Es una ciudad venida a menos y que ahora vive de los casinos. Y tienen un lago que es el lago central, que es donde estuvo la invasión del plano del hielo. Luego tendríamos por aquí, estoy intentando ir lo mejor posible, intentando hacer esto lo mejor posible, los
Mountains, que serían donde vienen los enanos, que además es una zona que resulta relativamente interesante porque es una zona en la cual las cosas más interesantes son las que no se ven en el mapa. Que son los sitios de las profundidades, fortalezas Duergar, fortalezas de antiguos dragones, que son ya zonas de muy alto nivel. Tenemos evidentemente la capital de los enanos, que aquí los enanos y los gnomos prácticamente viven en la misma capital. Principalmente porque los gnomos su capital fue invadida. Un sitio que a mí me ha resultado interesante es Lirengor, que es el lugar donde viven los elfos salvajes, que están prácticamente en mitad de la tundra. Tienen ahí una especie de reducto prácticamente mágico, con árboles tropicales. De hecho, es todo, que no sé si está en el mapa. Sí, está aquí directamente. Tenemos también por aquí las Stormcloud Mountains, que esto también es zona limítrofe, pantanosa, y principalmente para que puedas meter chorrocientos bichos. Curiosamente está al lado de la zona de los elfos, que dice que los elfos, teniendo en cuenta que es una de las civilizaciones más antiguas, dices, ¿por qué esto lo tienen aquí? Vete a saber. Rifen Mist Peninsule, esta es la parte más sureña del continente. Esta parte no aparece en las campañas de Critical Role y prácticamente te la presentan como que esto está hecho para que puedas darle rienda suelta. Lo más destacable que tiene es que tiene un imperio de hobgoblins. Un imperio de hobgoblins que, francamente, no le he encontrado que tenga nada de particular, principalmente porque te dicen porque están gobernados con mano de hierro, los goblins en sí son ciudadanos de segunda y ese tipo de cosas. Sí, ciudadanos de segunda y ese tipo de cosas. Y luego tendríamos por aquí lo que sería la Verdant Expanse. La Verdant Expanse es principalmente el corazón de lo que serían las tierras élficas. Aquí se les dedica bastante espacio, principalmente a lo que sería la ciudad de Sigor, que sería la ciudad más civilizada a nivel élfico. Que los Sigons realmente prácticamente casi son kryptonianos. Los elfos, principalmente porque tienen cosas como, por ejemplo, que la reproducción hay más, fijaos, que en el repartimiento de razas hay más humanos que semielfos, principalmente porque lo que es la reproducción élfica tienes que pedir permiso para tener hijos, prácticamente. Y que tienen una memoria súper ancestral y con una especie de voz de la memoria, que es la que se encarga un poco más de todo. Y tienen barreras, evidentemente, las barreras que tienen con el páramo férico, ¿sería algo así? No, páramo sombrío, no. Estoy empezando a mezclar conceptos. El Feywild, lo que sería el mundo de las hadas, es un poco más... Bueno, de hecho, en algunas zonas está roto. Y hace que sea más o menos interesante. Y luego el Bloodshimmer Shoreline, que esta sería la costa que sería algo así como de la hoja brillante, es donde está la ciudad de Mon, que sería la capital de Tal'Dorei. Evidentemente tiene bastante más detalle. Lo que pasa es que el mapa ahora mismo es un poco genérico porque la ciudad de Tal'Dorei, bueno, la ciudad de Mon, ahora mismo ha sido reconstruida con magia y está en una situación que resulta interesante, que supongo que esto no habrá aparecido en las campañas de Critical Role, aunque igualmente me podéis llegar a corregir, porque evidentemente la primera campaña no la siguió para nada, la de Vox Machina. Los magos han reconstruido la capital y ahora mismo la República está endeudada con los magos, porque evidentemente se han encargado de reconstruir toda la capital a un coste que es prácticamente inimaginable, incluyendo incluso con el tesoro de las arcas del Rey de la Ceniza, el antiguo dragón rojo que tiene todo cristal Tal'Dorei. Hay algunas referencias a naves voladoras, a pesar de que no son nativas de Tal'Dorei, pero pueden venir de otros continentes y parar ahí. Y tenemos evidentemente ruinas. Vamos a tener bosques y lugares con todo ideas de aventura. Eso no sé si os estáis fijando de que prácticamente casi todo tiene ideas de aventura propias.
Básicamente son para que puedas meter un par de elementos, 4 encuentros, un pequeño dungeon y ya está. Hay algunas zonas que son bastante más de nivel épico, que sí que ya necesitarías un poquito más de trabajo, pero en casi todo puedes ir sacando ideas rápido. Es una de las cosas que tiene mejor este libro. Y aquí tenemos un poco lo que sería el resto del mundo más o menos detallado. Veréis que está Widemount, pero la explicación que de Widemount, aparte del imperio Dwendaliano, que son estos señores de aquí, el rey es este señor de aquí, apenas está explicado. Por ejemplo, la dinastía Shin no está prácticamente explicada, supongo que para no hacer spoilers de Critical Role y ese tipo de cosas, pero bueno. Y aquí tendríamos lo que serían las opciones de personaje, que es una zona que tiene sus luces y también tiene sus sombras, la verdad. Tenemos un nuevo dominio, el dominio de sangre, y algunas sendas nuevas, la senda del Juggernaut, la senda del chico de las runas y el alma de cobalto. Problema. En las campañas de Critical Role normalmente se suele utilizar, hay algunas clases, algunos personajes que utilizan armas de fuego y no vienen reglas para llevar un Gunslinger. Te dicen que te compres un suplemento aparte de DMS Guild. Eso es feo, eso es muy feo. Tenemos backgrounds nuevos, unos cuantos rangos nuevos, evidentemente también tenemos el estudiante del liceo, para el Ashari, evidentemente, para poder vigilar los nexos primordiales. Y tenemos nuevas dotes. Las dotes que hay algunas que son bastante poderosas y algunas que tocan algunas cosas que me han llegado a... He tenido quejas de jugadores con respecto a quinta edición. Y aquí es donde más o menos se nota de que Mercer es muy de haber jugado con cuarta edición, por ejemplo, o con ediciones anteriores, y que hay algunas cosas de quinta edición que no le acaban de hacer. Ya que, por ejemplo, existe una cosa que se llama el Dual Focus, a pesar de que también domina un poquito lo que serían las reglas, como por ejemplo el Dual Focused, que es una dote que te permite concentrarte en 2 conjuros a la vez. Por ejemplo. Ya que sabéis, como ya sabéis, en quinta edición hay una limitación de que solamente puedes tener un conjuro de concentración a la vez. Aquí te permiten tener 2. Lo que pasa es que también las restricciones para poder tener los 2 son bastante draconianas. O sea, si tienes 2 conjuros, estás concentrado en 2 conjuros, es lo que vas a hacer. Punto. Prácticamente. Y tenemos algunas cosas que también están bastante bien, cosas como por ejemplo bebedor rápido, que te bebes pociones como acción adicional, que puedes llegar a lanzar 2 conjuros a la vez a partir de nivel 8, que esto tiene que ver con luego lo que veremos, que son las reglas opcionales que utiliza Mercer en la propia Critical Role. Luego tendríamos aquí vestigios de la divergencia, que estos son principalmente artefactos poderosos que tienen diversos estados de sintonización, que es simplemente objetos mágicos que luego se van desbloqueando. No es un concepto nuevo en Dungeons and Dragons, de hecho ya existen desde hace bastante tiempo. De hecho, podría incluso retrotraerme Midnight, por ejemplo, que es de tercera edición. Esto ya lo tenía. Hay suplementos oficiales de tercera edición que ya tenían parte de este concepto de objeto que evoluciona contigo. Lo que pasa es que en este caso son prácticamente objetos artefacto. Por aquí hay algunas armas más 4, por ejemplo. Y luego tenemos, por ejemplo, todo lo que son ya las reglas de campaña. Las reglas de campaña que utilizan en Critical Role son sobre todo para, según te lo explica, son para agilizar. Para agilizar el tema de que, bueno, a ver, están jugando sobre todo en un entorno en el cual hay más de 6 jugadores. Y los combates se pueden hacer súper mega largos, con lo cual permite hacer el tema de beber pociones como acción adicional para no perder absolutamente todo el turno, que los magos a nivel alto puedan hacer varias cosas y sea sin más espectacular, todo un poco más rápido. Reglas de downtime acelerado para que no se pare la cosa ni que la gente tenga que descansar en mitad de un dungeon, o que puedan hacer un descanso rápido pero luego tengan que pagarlo. Hay algunas reglas de resurrección alternativa, que esto son reminiscentes de segunda edición. Por ejemplo, que se pierde un punto de constitución cuando se resucita. Que se pueda llegar a tener una locura indefinida por el hecho de no haber vuelto normalmente del todo.
Y luego tendríamos lo que serían las razas monstruosas y su relación con el mundo. Hay algunas que son un poco más interesantes que otras. Por ejemplo, hay una ciudad de Gnolls. Una ciudad de Gnolls que está compartida un poco entre Gnolls y Halflings, que es relativamente graciosa. Y evidentemente tenemos aquí aliados y adversarios. Que tendríamos, por ejemplo, aquí los Ashari, evidentemente, ya que son una parte integral en lo que sería el trasfondo, y algunas aberraciones que podríamos llegar a encontrarnos, cosas como por ejemplo un elemental de ceniza, creo que sería. Y tenemos penejotas. Penejotas. Tampoco tenemos mucho. Principalmente porque tampoco tenemos excesivo espacio. Realmente hemos ido a las 140 páginas, o sea, 140 páginas bastante escuetas. ¿Y qué opina de Tal'Dorei? Bueno, a ver, las comparaciones van a ser odiosas con Wildemount, porque Wildemount tiene licencia completa y tiene bastante cosita, ¿vale? Tal'Dorei, como entorno de campaña, lo encuentro muy clasicote. Es muy clásico. Y un poco te da la sensación de que has llegado y te has perdido la fiesta. Porque a pesar de que sí, que tiene bastantes ideas de aventura, que tiene bastantes... que realmente para gente que quiera empezar con Dungeons and Dragons le puede resultar un entorno de campaña bastante válido, porque hay bastantes lugares por donde poder empezar y zonas que ya te dicen directamente esto es para niveles bajitos, esto es para niveles altos. Como guía te puede ser muy útil. Como entorno de campaña en sí te resulta un poco limitado, además de que es eso, te acabas encontrando con que hay ciertas cosas que están explicadas un poco de aquella manera. Hay, por ejemplo, hay referencias a los flyers en lugar de a los min flyers, por ejemplo, en algunos lugares, o no te acaban de explicar las cosas por problemas de licencia, porque supongo que sacarían algún monstruo que era de Wizards y en alguna campaña y no te lo pueden explicar del todo. Así que el próximo vídeo probablemente será Explorer's Guide to Wildemount, cuando le pueda echar un vistazo un poco más profundo, pero ya hay algunas cosas que son bastante interesantes. Por ejemplo, en Tal'Dorei los elfos oscuros son los elfos oscuros típicos. En Wildemount no. Y la verdad es que tengo bastantes ganas de terminar de verlo y hacer la reseña. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.